Bendecidos en gracia y paz. Mi nombre es Yorelis Hernández de Celebración Puerto Rico. Y en esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Efesios, ¿verdad? En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 2 que contiene 22 versículos. El capítulo 2 de Efesios encontramos que, ¿verdad? Pablo nos habla que hemos sido salvos y hemos sido reconciliados a través de Jesucristo por medio de la cruz. También Pablo habló sobre la iglesia como una edificación, ¿verdad? En los últimos versículos encontraremos esto. Vamos a continuar, ¿verdad? Estudiando este libro de Efesios, el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo el capítulo completo y luego vamos a estudiar detalladamente algunos de estos versículos. Efesios 2, del 1 al 22, dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La primera parte de este capítulo se titula Salvos por gracia. Y como se nos enseñó, ¿verdad? Hace unas semanas atrás por nuestros pastores Jorge y Doris Sánchez, el primer versículo de Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestros pastores nos enseñaron que nuestro Padre Dios nos dio la vida de Él, la vida de Dios. Y esta vida es una vida que trasciende todo, y es la vida eterna, y es la más importante, y se llama la vida Zoe. Pues ya nuestro Padre nos las había dado, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no lo conocíamos a Él, no estábamos en sus caminos. Esto no significa que cuando lo conocimos, ahí Él nos dio la vida. No es esto, es que nuestro Padre, antes de que nosotros lo conociéramos a Él, antes de que nosotros llegáramos a esa palabra, a ese propósito, ya Él había pensado en nosotros, ya Él tenía conocimiento de nosotros y ya Él nos había amado y nos había dado una vida eterna, una vida Zoe. Bien claro, el versículo dice que Él nos dio, y nuestros pastores nos dijeron que es un hecho pasado. Significa, es un hecho que ya ocurrió para Dios. Y para nosotros, ¿ya ocurrió? Esa vida Zoe ya está en nosotros. Yo me atrevo a decir que sí, ¿verdad? Que en nosotros sí está esa vida Zoe. ¿Por qué? Porque está en nosotros esa vida, porque nosotros hemos reconocido ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros hemos reconocido que Jesucristo es ese camino, es la verdad y es la vida. Y hemos recibido ese sacrificio, ¿verdad? Porque de eso se trata, de recibir, porque es por gracia. Para Dios es un hecho que ya ocurrió. Él nos dio esa vida Zoe. Ahora queda en nosotros decidir si recibimos esa vida de Dios. ¿Y cómo se hace? Como les mencioné, recibiendo ese sacrificio de Jesucristo y naciendo de nuevo. El versículo, ¿verdad?, también nos dice que estábamos muertos cuando nuestro Padre nos dio esa vida eterna, esa vida Zoe. Nosotros no lo conocíamos, nosotros estábamos muertos. Y también nuestros pastores nos enseñaron que muertos para Dios es separados espiritualmente, es, ¿verdad?, una separación espiritual, es no tener una relación con nuestro Padre. Tan grande es la misericordia de Dios que Él actuó y nos dio una vida eterna, aun cuando nosotros estábamos, ¿qué? Estábamos separados, estábamos lejos, no lo conocíamos, no teníamos el conocimiento, no estábamos caminando conforme a su propósito y a su palabra. Pero gracias a su misericordia y a su amor, Él nos dio esa vida. Aun cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados, Él nos dio esa vida Zoe. Él nos dio esa vida eterna. Aun cuando estábamos muertos, cuando no lo conocíamos, Él pensó en nosotros, Él pensó en ti. Dios siempre está pensando en ti, Dios está cerca de ti. Él está cerca, esperando que tú recibas ese sacrificio de Jesucristo, que podamos entender la importancia de esa vida Zoe en cada uno de nosotros. Así que en este momento cabe decir que no estamos solos, Dios está en nosotros, Dios está con nosotros desde siempre. Él está con nosotros desde siempre, no cuando llegamos al camino, no, Él está desde siempre con nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en nuestro viejo hombre, cuando no habíamos recibido esa revelación, no entendíamos, ¿verdad?, que Él estaba ahí. Pero Él nunca nos ha dejado y Él nunca nos dejará. Él siempre está, ¿verdad?, dispuesto. Él siempre está atento a nosotros. Y esa es una de
de esos beneficios que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y Él siempre, ¿verdad? Está escuchando, Él siempre está atento a cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, haciendo referencia al versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el versículo 2 continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que en aquel tiempo nosotros seguíamos la corriente del mundo. Y esa palabra corriente dice de los hombres de este mundo. Si se recuerdan de la enseñanza pasada que les traje, estábamos hablando sobre la mente que opera en nosotros. Y una de las cosas que mencioné es que el hombre natural, ¿verdad? A eso es que hace referencia cuando menciona la corriente de este mundo. Eso es el hombre de este mundo, el hombre que se deja llevar por sus instintos naturales y no por el Espíritu de Dios. Eso es, ¿verdad? Como andábamos antes de tener el conocimiento, de llegar al propósito. Andábamos siguiendo las corrientes, ¿verdad? Siendo guiados por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Así éramos antes, pero ahora no, ahora nos dirigimos por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, como dice Romanos 8:14, que también le hemos dado énfasis, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos verdaderos hijos de Dios. Ahora no estamos siendo guiados por la corriente de este mundo, ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice que también antes éramos hijos de desobediencia. Desobediencia en este versículo quería decir incredulidad. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros creemos, ¿verdad? Porque se trata de recibir, y para tú poder recibir ese sacrificio de Jesucristo necesitas creer en Él. Necesitas creer que ese sacrificio es la verdad. Y nosotros, ¿verdad? Actuamos en esa fe, en la fe del sacrificio de Jesucristo. Continuamos con el versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando aquí en el versículo 3 menciona la palabra carne, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice que carne es indicativo de iniquidad, propensidad al pecado conforme a los deseos de la carne. Así vivíamos. Y el apóstol Pablo nos menciona todas estas cosas de cómo estábamos viviendo antes de llegar al conocimiento de Dios. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque en el versículo 1 que ya discutimos, Pablo nos mencionó que nuestro Padre nos dio vida, la vida Zoe, nos dio una vida eterna. Aun cuando nosotros estábamos muertos, estábamos separados, aun cuando estábamos operando en incredulidad, aun cuando nos dejábamos dirigir por las circunstancias terrenales, aun cuando nos dejábamos guiar por los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Que es esa iniquidad, esa propensidad del pecado conforme a la carne. Aún, ¿verdad? Cuando no conocíamos el propósito, en esa circunstancia en la que nos encontramos, que eso es lo que menciona el versículo 2 y el 3, en esa circunstancia es que nuestro Padre nos dio una vida eterna. En esa circunstancia, nuestro Padre nos dio una vida eterna, una vida Zoe. Y por eso es que debemos entender y debemos reconocer
que nuestro Padre nos amó desde antes que nosotros le conociéramos. Ya Él nos había amado y ya Él había entregado a su Hijo por amor a nosotros, ¿verdad? Para reconciliarnos, para, ¿verdad?, volvernos a unir a través de ese sacrificio. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya Él nos amó. Así que ahí está la clave. La clave está en que por la gran misericordia de nuestro Padre, por su gran amor hacia nosotros, es que Él hizo esto. Por su gran amor, Él nos dio una vida, aun cuando nosotros no le conocíamos, aun cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de incredulidad, cuando andábamos, ¿verdad?, en iniquidad, cuando estábamos, ¿verdad?, en otros tiempos, en las tinieblas. Él nos dio esa vida por su misericordia, por su amor, y es por gracia, porque hemos sido salvos por gracia. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vuelve el versículo 5 y menciona la palabra muertos. Aún estando nosotros muertos, separados, viviendo una vida sin propósito, muertos espiritualmente. Óyeme, Pablo nos sigue recordando que nuestro Padre se movió en amor y a pesar de esa desobediencia en que andábamos, Él nos dio esa vida zoé. Algo importante que debemos, ¿verdad?, reconocer es que nuestro Padre ya Él hizo y ya Él nos dio esa vida. Ahora debemos internalizar, ¿verdad? Hemos recibido esa vida zoé. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Estamos viviendo conforme a ese propósito que nuestro Padre nos enseña a través de su palabra. No, ¿verdad? No es simplemente creer en lo que Jesucristo hizo y ok, ya tengo la salvación, ya tengo ese regalo que nuestro Padre hizo, y como que olvidarnos. No significa hacer eso, significa vivir en ese propósito, vivir como nuestro Padre quiere que vivamos, ¿verdad? En esa vida abundante, en esa vida de propósito. ¿Para qué? ¿Verdad? No me quiero adelantar, pero ya mismo vamos a llegar a ese versículo. Que quiero resaltar que debemos estar agradecidos y debemos vivir esa vida de propósito, porque aun cuando nosotros no éramos nada, no lo conocíamos a Él, ya Él había pensado en ti, ya Él te conocía y Él actuó a favor de ti. Él te dio esa vida eterna. ¿Para qué? Para que tú creas, ¿verdad? Cuando tú crees en ese sacrificio, para que tú recibas esa vida, porque ese es el propósito de Él, que todo el mundo, ¿verdad?, pueda llegar a la revelación y pueda creer en este sacrificio para que puedan obtener esta vida eterna. Pero quiero que ustedes entiendan que la vida de propósito es la que nuestro Padre quiere que vivamos aquí en la tierra. No simplemente tengo acceso a esa vida y por un momento déjame vivir mi vida. No significa eso, significa que en agradecimiento, ¿verdad?, a ese sacrificio y a esa gracia y a ese don, ese regalo de salvación, debemos vivir esa vida de Jesucristo, debemos vivir esa vida de propósito cada uno de nosotros. Y les aseguro que todas las cosas, ¿verdad?, que nos propongamos, la vamos a cumplir y se va a manifestar, porque vivimos el propósito de nuestro Padre. Y continuamos, ¿verdad? El versículo 5 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque como mencioné en el versículo 4, fue por su gran misericordia, fue por amor, fue por el amor. Cuando Él nos amó,
Y voy a hacer referencia a Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo, ¿verdad? Se refiere a los habitantes de la tierra. De tal manera Dios te amó a ti, que dio a su único Hijo, para que tú pudieras tener acceso a esa vida eterna, para que tú no te perdieras en el original, para que tú no te pudras, ¿verdad? Para que puedas llegar a esa vida eterna a tiempo, ¿verdad? Porque cuando algo se pudre es porque ya pasó el tiempo, ya está tarde. Así que Él nos amó desde antes, y Él envió a su Hijo por amor a ti. Y en esta hora, ¿verdad? Quiero que reconozcamos ese sacrificio de salvación, ¿verdad? De salvación, de amor. Y que comencemos a vivir esa vida de propósito de nuestro Padre. Y cuando comencemos a vivir esa vida es que vamos a ver, ¿verdad? Todas esas bendiciones, todas esas promesas manifestándose a cada uno de nosotros. Continuamos con el versículo número 8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor inmerecido. Nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación. Sin embargo, es por gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recibirlo. No podemos hacer nada. Es por gracia. Se trata de recibir ese sacrificio, de creer en el sacrificio y recibirlo. Romanos 3, del 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. El versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y ahí se refiere, ¿verdad?, a que fuimos separados espiritualmente por la transgresión de Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios. Como dice nuestra pastora, tú eres la justicia de Dios. Y nosotros hemos sido hechos justos. O sea, ya Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, ¿verdad? Esa separación ya debemos reconocer y debemos creer que hemos sido hechos justos. Ya no estamos separados espiritualmente, ya hemos recibido el sacrificio de Jesucristo y ahora estamos, ¿verdad?, reconciliados con nuestro Padre. Ya tenemos esa vida Zoe, esa vida eterna. El versículo, ¿verdad? Continuamos con el versículo 8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y fe en qué? En la muerte de Cristo. Sois salvos por medio de la fe. La fe en creer en ese sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es don de Dios, no es de nosotros. No es de nosotros, esto es don de Dios. Esto es el regalo de la salvación a los que creen y a los que han nacido de nuevo. Versículo 10, muy famoso, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados. Creados significa regenerados y renovados. Hemos sido creados, hemos sido regenerados, renovados en Cristo Jesús. ¿Cuándo pasó esto? Cuando recibimos ese sacrificio, ¿verdad? Recibimos el sacrificio y a medida en que va transcurriendo el tiempo, cuando continuamos estudiando la palabra, siempre vamos a seguir, ¿verdad? Ampliando nuestra mente. Nuestra mente siempre se va a seguir renovando con la palabra de nuestro Padre. Somos hechura suya, regenerados y renovados en Cristo Jesús para buenas obras. Y a esto era lo que me refería cuando debemos reconocer y debemos entender ese regalo de vida eterna, que no simplemente es hoy lo recibo y voy a vivir mi vida, porque hay algo más allá de recibir esta vida eterna, y es que poder gozar aquí en la tierra de estas buenas obras que Dios preparó para cada uno de nosotros. Cuando permanecemos en el propósito y cuando caminamos en la palabra de nuestro Padre, vamos a caminar, ¿verdad? Valga la redundancia, en las buenas obras que nuestro Padre ya hizo y ya están creadas para quienes crean y para quienes actúen con la palabra. Porque recuerden que estas cosas espirituales solamente las podemos accesar espiritualmente, creyendo. Y estas son, ¿verdad?, algunos de los beneficios, porque hay más allá. Esto es algunos de los beneficios, ¿verdad?, de esta vida con propósito, de esta vida en Dios. Caminar en esas buenas obras que nuestro Padre hizo por nosotros. Filipenses 2:3 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer? Pues es bien fácil, la palabra, a través de la palabra. La palabra trabaja en nosotros y a medida en que maduramos en ella y actuamos en ella, es que vamos a hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ese querer como el hacer. Cuando maduramos en la palabra, cuando actuamos en la palabra, porque el Espíritu es quien las va a producir en nosotros, en nuestro espíritu. El mismo Dios que preparó las buenas obras, lo que dice en Efesios 2:10, el mismo Dios que preparó estas buenas obras es quien las va a producir en nosotros, lo que dice Filipenses 2:13. ¿Cuándo? Cuando comencemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Así que estas buenas obras que ya fueron creadas por nuestro Padre, las vamos, ¿verdad? Él ya están creadas, ya Él las conoce. Pues nosotros vamos a tener acceso a estas buenas obras porque el mismo Dios que las creó es quien las va, ¿verdad?, a producir en nosotros. Lo que dice Filipenses 2:13, Él va a poner tanto el querer como el hacer. Pero vamos a hacer eso cuando creamos la palabra, cuando vivamos la palabra, cuando actuemos en esa palabra. Esa es la importancia, ¿verdad?, de permanecer en el propósito, de permanecer en la palabra, que vamos a obtener otros beneficios, ¿verdad?, como hijos de Dios. El versículo, continuamos esta vez con el versículo 13 de Efesios 2 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está hablando de nosotros, los gentiles,
En otro tiempo estábamos lejos porque no teníamos una relación, ¿verdad?, con la palabra y con el propósito. Porque en primera instancia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y nosotros no éramos parte de esa promesa. Por eso estábamos lejos. Pero ahora, por Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios por Él, por Jesucristo y por su sacrificio, ahora hemos sido hechos cercanos. Y la palabra cercanos aquí se refiere a llegar a estar más cerca de Dios por la adhesión de la palabra. Porque, ¿verdad? Dios es la palabra es Dios. Y nos acercamos a Él cuando estudiamos la palabra, cuando vivimos esa palabra. Porque estamos reconociendo y estamos conociendo cómo es Dios cuando actuamos en esta palabra de verdad. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz, Él es la paz e Irene. Esa paz es la tranquilidad, Él es nuestra tranquilidad que surge de la reconciliación con Dios. Sabemos que Él es nuestra paz, que Él es nuestra tranquilidad, que Él, ¿verdad?, es esa prosperidad. Estamos confiados en Él, estamos tranquilos en nuestro Padre por la palabra, por ese sacrificio. Ya Él de dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia. Ya no hay nada, ¿verdad?, que pueda dividirnos. Ya tenemos pleno acceso, tenemos un acceso completo a nuestro Padre, porque Jesucristo abolió eso, como dice el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, aboliendo en su carne, ¿verdad? En la carne de Jesucristo se refiere a la encarnación de Cristo, a su naturaleza humana encarnada. Aboliendo en su carne para ser un nuevo hombre, dice aquí. Nuevo hombre habla de cristianos que son renovados y cambiados del mal al bien por medio del Espíritu de Dios. Ya no vivimos, ¿verdad?, bajo el viejo hombre. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz por Jesucristo. Debemos reconocer que todo lo que tenemos es a través de Cristo. En Cristo somos bendecidos, en Cristo hemos sido santificados, en Cristo tenemos esa vida eterna. Así que todo lo que tenemos es en Cristo. Él nos dio vida eterna, Él nos resucitó, Él nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que todo lo que tenemos es en Cristo. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Así que mediante la cruz es esa muerte de Cristo, ese sacrificio de expiación. Ese sacrificio, un solo sacrificio, fue, ¿verdad?, perfecto para poder reconciliarnos, para poder, ¿verdad?, declararnos justos para nuestro Padre. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 16, bien claro, dice, ¿verdad? Voy a repetirlo nuevamente. Y mediante la cruz, mediante ese sacrificio de expiación,
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y cuando habla de cuerpo, habla de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Ya no se trata de que si eres judío o si eres gentil. Se trata de que por medio de Cristo, de su expiación, todos somos un mismo cuerpo. Todos somos la iglesia. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es una buena noticia. Ya tú no eres un extranjero, ya tú no eres alguien que no tiene derecho cuando llega a un lugar, ¿verdad? Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo. ¿Qué dice? Que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que ya no eres un extranjero, tú tienes derechos en Cristo. Ya tú tienes una ciudadanía en el cielo. Y también dice que somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia. Buena noticia, ya tú eres un hijo de Dios. Ya tú eres hecho, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. No eres un extranjero, no eres alguien desconocido. No eres alguien que no tiene derecho. Ya tú eres un ciudadano. Ya tú eres un hijo. Ya tú eres un bendecido. Ya tú estás salvo, ¿verdad? Por gracia. Ya nos dieron esa vida Zoé. Hemos creído y hemos reconocido y hemos recibido esa vida. Y continuamos, ¿verdad? Caminando en esa vida Zoé. ¿Para qué? Para poder accesar a esas buenas obras que nuestro Padre hizo para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, versículo 20. Edificados, de la palabra original de edificados es epoikodomeo. Tiene dos raíces. La primera, epi, que significa sobre, y la segunda, oikodomeo, que significa edificar. Así que edificar sobre el único fundamento que es Cristo. Edificado sobre Cristo. Versículo 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De qué edificio está hablando? De allí, de Vega Baja, de Celebración Puerto Rico en Vega Baja, de ese edificio. Yo sé que tú sabes, no está hablando de ese. El edificio es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos ese edificio, somos esa iglesia. No es la estructura, y hemos sido enseñados en eso. No es la estructura en cemento, ¿verdad? Sino que el edificio somos nosotros, somos la iglesia. Dice, en quien todo el edificio, en quien toda la iglesia, está hablando de ti, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser esa persona, ¿verdad? Para ser esa persona en quien se dice que Dios o su Espíritu mora u obra. Yo sé que Dios mora en mí, yo sé que ese Espíritu mora en mí. ¿Por qué? Porque yo soy ese edificio, yo soy esa iglesia que va creciendo para ser ese templo, para ser esa persona en quienes se dice que Dios o su Espíritu mora u obra. Yo sé que tú también eres esa iglesia, eres ese edificio que va creciendo, que no se queda en un nivel, sino, ¿verdad?, que va
trascendiendo de nivel en nivel, de gloria en gloria. Va creciendo, ¿verdad? Y va cada vez haciendo manifiesto, ¿verdad? Más manifiesto. Esa verdad de que Dios y su Espíritu están morando en cada uno de nosotros. El versículo 22, ¿verdad? El versículo final de este capítulo 2 de Efesios dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados, ¿verdad? Edificados, edificar sobre el único fundamento que es Jesucristo. Hemos sido salvados y reconciliados. Nuestro Padre nos amó, nos dio vida, nos reconcilió, nos resucitó, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Él pensó en nosotros aun cuando no teníamos ni la más mínima idea de quién era Él. Él pensó en nosotros y Él actuó a través de nosotros, dándonos una vida eterna, una vida llena de beneficios, una vida llena de buenas obras, para que podamos caminar en esas obras aquí. Comencemos, ¿verdad? Si no estamos actuando conforme a la palabra, la exhortación del día de hoy es que comencemos a actuar en la palabra. Actuando en la palabra, vamos a entender esas buenas obras que nuestro Padre hizo para cada uno de nosotros. Él pensó en nosotros aun cuando nosotros no le conocíamos y nos regaló la mejor vida, como decían nuestros pastores Jorge y Doris Sánchez. Esa vida Zoé, esa vida que trasciende todo, esa vida eterna, es la mejor vida, la vida Zoé, la que lo trasciende todo. Por eso hoy no somos extranjeros, no, sino que somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Continuemos caminando en esas buenas obras que fueron hechas para nosotros. Continuemos creyendo y actuando en su palabra como un acto de infinito agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Vivamos en esa salvación y en esa reconciliación. Bueno, iglesia, hasta aquí, ¿verdad? La enseñanza del día de hoy. Para culminar, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos, reconocemos, Padre, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra ha de hacer el efecto, Señor, para la cual fue enviada, Padre. Gracias, Señor, porque cada una de las personas que se ha dispuesto a escuchar este mensaje, Padre, va a recibir esta palabra, Señor, y va a actuar en esta palabra, Padre. Cancelamos, Señor, todo aquello que venga, Señor, a impedir que esta palabra germine en sus vidas, Señor, y declaramos, Señor, tu propósito. Declaramos, Señor, tu palabra cumpliéndose en cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por el beneficio de esta salvación, por el beneficio y por el derecho en Jesucristo que tenemos, Señor, de recibir estas buenas obras, de caminar en estas buenas obras, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos pronto. Gracia y paz.